les va? Aquí estamos para hablar del Giro de Italia. Por supuesto, la carrera diferente, la primera de las tres grandes del año, que por calendario hace ya un buen tiempo pues ha tenido ese privilegio de estar sobre el final de la primavera y empatar muchos con los eventos del verano, dicen eso en Europa. Para nosotros que estamos en Latinoamérica pareciera indiferente, pero el clima sí que es un factor que predomina en la definición de esta carrera. De la Corsa Rosa, que ya está a pocos días de comenzar, hace un buen tiempo que se conoce el recorrido y eso es lo que analizaremos en esta primera entrega, el recorrido del Gran Giro de Italia, porque tiene variantes importantes y es un tema que fue definitivo para muchos en la elección de qué carrera tomar, si el Giro o el Tour. En este caso, por ejemplo, que Primo Roglic o que Remco Evenepoel la hayan puesto como la primera de su calendario en las de 3 semanas. Pero no son los únicos, va a haber muchos otros corredores con oportunidad, opción de brillo, no solamente en etapas, sino por qué no ganar una general. Fíjense que últimamente el Giro ha sido ese evento en el que han brillado aquellos que no han podido con ese dominio dictatorial de Tadej Pogačar y la aparición posterior de Jonas Vingegaard. Con algún cambio, por ejemplo, que va a terminar en una etapa en línea y no en una contrarreloj, como venía siendo habitual en Milán, va a ser en Roma, en la ciudad histórica para los italianos. Por otra parte, va a tener 3 contrarrelojes y eso sí que es importante, son 70 kilómetros contra el cronómetro, de los cuales hay una distribución bien peculiar. Comenzamos con una crono de 19 kilómetros 600 metros que en la llegada a Ortona va a ofrecer un reto de unos 3 kilómetros con cierta inclinación, no muy pronunciada, pero inclinación al fin y al cabo, para terminar en un premio categorizado de cuarta. Sin embargo, puede ser un buen primer filtro para ver cómo están las piernas y para saber quiénes realmente tienen posibilidades cuando aparezcan las otras contrarreloj. Nada de raro incluso que un favorito se monte líder desde la primera jornada, aunque después ceda la camiseta. Después hay una serie de etapas extensas, las siguientes de más de 200 kilómetros y así, hasta llegar al cuarto día. Ahí ya aparece la media montaña, una primera semana con una contrarreloj y 2 etapas de montaña. Esta que les vamos a citar, de Venosa al lago Laceno, que se corona faltando 2 kilómetros para terminar, pero que igual tiene mucha montaña por el camino. Y luego Capua al Gran Sasso, que es el primer final en alto. La carrera tiene 5 finales en alto y también ahí va a determinarse mucho, pero no son las únicas etapas con exigencia. Están, por supuesto, aquellas que aunque no terminan precisamente en un pico, tienen por delante mucha sinuosidad. A eso podríamos sumarle otras 3. Y así hablamos de 8 etapas de alta montaña, 3 contrarreloj, otras 3 que son con posibilidades para los clasicómanos y también donde se podrían montar emboscadas, ¿por qué no? Y lo otro para los sprinters. Los sprinters del Giro acostumbran a sufrir, pero también tienen la oportunidad de ganar, incluso la camisa por puntos, como lo hizo en alguna ocasión el propio Fernando Gaviria en sus mejores momentos. Así que va a ser una carrera muy variada, pero excesivamente exigente. Bueno, estamos hablando del Giro, ¿no? Y como si fuera poco, la primera semana, que va a ser de 9 etapas, una primera semana bastante larga, va a terminar con otra contrarreloj, la que puede ser más determinante de todas a mi juicio. 35 kilómetros llanos llegando a Cesena. Ya es una distancia donde se va a hacer daño rigurosamente. Muchas veces, y cuando hemos visto esta paridad de fuerzas entre los corredores que terminan ganando las carreras de una semana por bonificaciones, y pasó hace muy poco, ustedes lo vieron en la Vuelta a Cataluña, donde Roglic y Evenepoel regalaron una verdadera exhibición todos los días, entre ellos dos siendo los mejores y el resto peleando por el tercer lugar. Las bonificaciones hicieron la diferencia en una carrera esencialmente montañosa. Ahí no había crono. Cuando hay crono se puede hacer más distancia, cuando aparece un experto, incluso que en las mismas etapas de alta montaña. Aunque al hablar de una carrera grande, al hablar de una carrera de 21 días, también está el esfuerzo acumulado de esas últimas etapas que resultan ser salvajes y donde puede haber un desplome en cualquier momento. Pero para ser noveno día, la contrarreloj de 35 kilómetros va a dejar mucha gente fuera de combate. Para expertos hay 12 curvas, es una contrarreloj seria. Después empezaremos ya una segunda semana donde también hay montaña, pero hay mucho tiempo para sprintar, y es porque geográficamente están haciendo el recorrido. Lo primero que afrontan en tema montañoso los ciclistas serán los Apeninos, después van a los Alpes. Pasamos del terreno que se ve habitualmente en la Tirreno Adriático a lo que es más Giro-Giro, es decir, las etapas más tradicionales de esta carrera. Y allí es el tiempo del Crans Montana, que es en Suiza.
uno de los cambios de país que tendrá este Giro de Italia será precisamente en los Alpes. Y el Crans-Montana, que es una nueva cima, se abordará. Durísimo porque además es una etapa que supera los 200 kilómetros, tiene varios premios anteriores y el final es muy largo, muy extenso. Así que si quieren en montaña para que haya explosividad, ataques, contraataques, desgaste de gregarios, este es el primer punto crítico, además porque está justo a mitad de Giro. Y no nos podemos enfocar solamente en el último puerto. En el camino estará la llamada Cima Coppi, es decir, el punto más alto del Giro de Italia, que para esta ocasión será a 2.469 metros sobre el nivel del mar, San Bernardo, que está empezando la etapa, como para ir calentando motores y hacer sentir a los ciclistas la dureza del día. Después encadenada está la Cruz de Cower, que también está a más de 2.000 metros sobre el nivel del mar. Ambos significarán no solamente el esfuerzo en el ascenso, sino el atento calcular de la bajada. Son descensos técnicos, por no decir peligrosos. Finalmente habrá un enlace de algunos kilómetros antes de ascender al Crans-Montana. Pero más allá del solo Crans, el tema es un desgaste acumulado con la Cima Coppi a mitad de jornada. Y después tendremos una sucesión de 3 jornadas donde la fuga o los clasicómanos pueden hacer de las suyas. Porque aunque tienen mucho sube y baja, no termina de aparecer un gran puerto que haga el filtro final. O si hay un premio elevado, es en los primeros kilómetros de etapa y no sobre el término de la misma. Entonces la fuga puede aprovechar si es que los favoritos quieren tomar un respiro, que no sería nada extraño, o los clasicómanos pueden hacer sus movidas. Quizás sea ese punto que para muchos parece muerto en una carrera de esta extensión, donde los que van entre los 5 primeros de la general tratan de no perder tiempo entre ellos, pero no dan el espectáculo del día. Ahora, con la clase de protagonistas que podemos tener, quizá no haya pausa, pero en algún momento tendrán que buscar el respiro y sus equipos también tendrán que convencerlos de que no se puede correr todos los días como en una clásica en un Giro. Para llegar a la semana de cierre, empezando con la etapa 16, y ahí sí, otra montaña salvaje. Y será nada menos que el final en Monte Bondone, una subida de 21 kilómetros 400 metros. ¡Wow! Suficiente como para empezar a cambiar las cosas y medir las piernas de a quienes el descanso les puede sentar mal. No a todos el parar les acomoda, ¿no? Y ustedes saben, igual que el día de descanso, los ciclistas tienen que estar activos o los músculos lo resienten. Esa última semana tiene el sello de la Corsa Rosa, es decir, es muy dura. Casi que hasta la penúltima jornada hay que hacer. Un día después de ese gran ascenso aparece otra de las cimas complicadísimas. Y es Val di Saldo, que además tiene 3 premios, 2 de primera, 1 de cuarta y el final, que lo anteceden, llegando a 9 kilómetros muy duros, llenos de rampas realmente exigentes. Un día como estos, por ejemplo, Roglic se podría sentir inspirado. Y luego tendremos la etapa 19, la etapa reina, si ustedes lo miran desde planimetría. Por estrategia podría ser otra, pero esta, la 19, es sin duda alguna uno de esos dibujos épicos para los aficionados, de esas jornadas que nos lleva a que la transmisión de televisión sea desde el primer pedalazo, a que haya emotividad, porque terminan las 3 cimas de Lavaredo, que tiene 6 divisiones categorizadas, pero es que son esos últimos kilómetros, más de 40, los que terminan siempre inclinando la carretera. Van pasando el puerto dividido en 3 montañas que da ese kilometraje, esa inclinación, y al desgaste acumulado, ese día podemos decir que tendremos una definición muy seria. Aunque falta todavía la tercera contrarreloj, que es en realidad una cronoescalada. Está dividida, la primera parte es bastante llana para que aprieten duro los especialistas, pero después viene inclinación montañosa. En cuanto a la estrategia, se parecerá mucho a lo que pasó en la contrarreloj que definió el Tour de Francia de hace unos 3 años, el primero que ganó Pogačar, la que terminaba en La Planche de Bellefils, como para tener un recuerdo más o menos cercano de una manera estratégica de afrontar. Es otra montaña, es otra carrera, pero es una crono así, llana al principio y después se vuelve una cronoescalada en la materia. Los mejores volverán a ser puestos a prueba, pero un buen escalador se puede defender si es que ha logrado capitalizar tiempo antes de. Y el último día en Roma, 135 kilómetros, más parecido al Paseo de la Victoria que otra cosa, dentro de esa renovación que está buscando el Giro de Italia, que a propósito tiene diferencias no solamente del glamour, del ambiente, de la forma como son los italianos, de cómo viven ellos el ciclismo y las montañas en sí, que son distintas, ¿no? Hablamos del paso por Apeninos, hablamos de que ellos tienen una zona de los Alpes distinta y demás, pero también vale la pena decir
que es otra organización. RSC es quien organiza el Giro de Italia, distinto a la organización de ASO, Amaury Sports Organization, que tiene en su poder el Tour de Francia y también capitalizó la Vuelta a España, que antes la tenía Unipublic, otra organización, y que tiene muy buena parte de las carreras destacadas de un día y ha ido capitalizando otras de una semana, como el Dauphiné, pero solamente para citar algo dentro de lo administrativo, porque ustedes van a notar diferencias en la manera como se montan las carreras. Esta es un poco más romántica, para muchos gusta, y no se les olvide el tema del clima. Hay que estar mirando la meteo, porque una etapa durísima como la de 3 cimas de Lavaredo puede que incluso no se llegue hasta la tercera cima si hay problemas con la nieve, si hace mucho frío, o una etapa en la que el puerto está solamente al principio y después no hay problema aparentemente, pero los toma la lluvia subiendo, bajando se puede quedar cortado alguien. Ese es el tema con el Giro, que puede generarte sorpresas importantes. Esta es una manera de darles la entrada a lo que estaremos haciendo durante estas 4 semanas, porque ya estamos muy cerca de que comience la Corsa Rosa, el Amor Infinito, quien se va a poner esa camisa tan importante y destacada del pedalismo mundial en esta carrera tan querida, porque es que la han ganado ya 3 latinoamericanos: Nairo Quintana, el ecuatoriano Richard Carapaz y hace poco Egan Bernal. También se supo vestir de rosa. Hemos tenido al mejor joven en varias oportunidades, otros que han sido líderes como Rigo Urán en algún momento, como lo hizo Esteban Chávez. Miguel Ángel López se ha destacado también con la camisa de los jóvenes, solamente por citar algunos. Camisas de la montaña, Freddy González ha estado ahí como ganador 2 veces de esa distinción, no ha sido el único. Y si hablamos de victorias de etapa, un montón, la más cercana, la de Santiago Buitrago el año pasado. Entonces queda la expectativa muy abierta para Latinoamérica, porque es una carrera muy querida, bonita, distinta, y ya saben, vamos a estarles informando durante este mes, etapa por etapa, quién gana mañana. O sea, lo nuestro es un día antes, quién gana al día siguiente. Si ustedes quieren tener una guía para una apuesta, o para comparar, o para criticar, oiga, Páez no le pega a ninguno, síganme, vamos a estar haciendo en vivos todos los días, mirando cómo puede salir la etapa del día siguiente, haciendo una suerte de predicción. Pero antes de eso nos vamos a aproximar con historias, con actualidad, y bueno, ya cuando tengamos más cerca el Star List, por supuesto, el análisis de quién gana el Giro visto desde la previa, ¿no? Ya les hemos soltado algunos nombres, pero hay que respetar a los demás. Igualmente, todos tienen una oportunidad en una carrera tan dura como esta. Hasta la próxima, ya saben, like, compartan, pero sobre todo, suscríbanse. Hasta la próxima, volveremos con más del Amor Infinito.